Hoy vamos a exponer sobre la ciencia en la época moderna. Mi equipo está formado por Diego Michimani Pasos y yo, Emanuel Barrera Coic. La ciencia en la época moderna es un periodo que abarca aproximadamente desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Esta etapa representa una transformación radical en la manera de entender el mundo, marcando el tránsito del pensamiento mágico-religioso al pensamiento racional, empírico y sistemático. A lo largo de esta exposición exploraremos no solo los avances científicos, sino también los contextos tanto culturales como políticos y filosóficos que hicieron posible esta revolución del saber. Contexto histórico general de la modernidad. La ciencia moderna surge en el contexto de profundos cambios en Europa. El sistema feudal entraba en crisis y emergía una nueva clase social, la burguesía, interesada en el comercio, la navegación y el conocimiento útil. Al mismo tiempo, las reformas religiosas debilitaron la autoridad de la Iglesia Católica, lo que abrió espacio para nuevas formas de pensar. Las expediciones hacia América, África y Asia expandieron los límites del mundo conocido. Toda esta transformación social, política y cultural fue el terreno fértil para que germinara una nueva manera de conocer la ciencia moderna. Características de la ciencia moderna. Antes de la aparición de la ciencia moderna, la manera en que se concebía el conocimiento, especialmente el conocimiento sobre la naturaleza, era muy distinta a la actual. En la antigüedad clásica, los griegos desarrollaron lo que hoy llamamos filosofía natural. Pensadores como Aristóteles, Platón y otros buscaban comprender el mundo a través del razonamiento lógico, pero sin recurrir a métodos empíricos o rigurosos. Su enfoque era más especulativo y contemplativo. Aristóteles, por ejemplo, afirmaba que los cuerpos caían con velocidades proporcionales a su peso, algo que hoy sabemos es falso, pero que en su tiempo se aceptaba sin verificación práctica. Durante la Edad Media, gran parte del saber grecorromano fue conservado, pero reinterpretado desde la teología cristiana. Se intentaba reconciliar la razón con la fe, y por eso el conocimiento científico estaba subordinado a los principios religiosos. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, integró las ideas de Aristóteles dentro de una visión cristiana del mundo. Las universidades medievales eran centros de enseñanza escolásticas donde se repetían y comentaban textos antiguos, especialmente la Biblia, sin cuestionarlos ni contrastarlos con la realidad empírica. El método predominante era deductivo y textualista. Se partía de principios considerados ciertos como los de Biblia o Aristóteles, y se derivaban conclusiones lógicas. En resumen, la ciencia anterior a la modernidad era jerárquica y estática y profundamente vinculada a lo religioso. Esta concepción será profundamente transformada por los pensadores de los siglos XVI y XVII, cuando se imponga el método científico basado en la observación, la experimentación y la verificación empírica. El Renacimiento y el despertar científico. El Renacimiento fue un movimiento cultural que transformó profundamente la visión del mundo en lo científico. Supuso la recuperación de autores clásicos y un renovado interés por comprender la naturaleza a través de la observación directa. La anatomía humana, por ejemplo, dejó de estudiarse a partir de los libros medievales y se empezó a investigar con disecciones reales. Leonardo da Vinci encarna este espíritu. Además de ser un gran artista, fue un observador meticuloso de la naturaleza, que realizó estudios de anatomía, hidráulica, vuelo y mecánica. Ruptura con la escolástica medieval. Durante gran parte de la Edad Media, el conocimiento estuvo profundamente influido por la escolástica. Esta corriente dominaba las universidades europeas y se basaba en la lógica formal, los silogismos y la interpretación textual. La autoridad última residía en los libros sagrados y en los grandes pensadores antiguos como Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. En este modelo, la experiencia directa y la observación del mundo tenían poco valor. Lo importante era demostrar racionalmente las verdades religiosas eran correctas. Esto generó un pensamiento rígido y dogmático, que no favorecía la innovación ni la crítica. La finalidad del conocimiento no era descubrir nuevas verdades, sino justificar las ya relevadas. La ciencia moderna rompe radicalmente con este enfoque, rechaza la idea de que la autoridad proviene de la tradición o la autoridad
y plantea que todo conocimiento debe ser puesto a prueba, verificado mediante la experiencia y el experimento. Esta ruptura marca el nacimiento del pensamiento científico, moderno, autónomo, crítico, racional y progresivo. Los científicos ya no se conforman con lo que se dijo, sino que observan, miden, cuestionan y descubren. Esta transformación no solo fue intelectual, sino también simbólica y cultural. El saber ya no es una repetición, sino una construcción activa. Y la figura del científico empieza a alejarse de lo teólogo para acercarse al experimentador y al observador de la naturaleza. Revolución científica, siglo XVI, siglo XVII. La revolución científica fue una etapa fundamental en el nacimiento de la ciencia moderna. Copérnico propuso que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Kepler explicó ese movimiento mediante leyes matemáticas. Galileo, con sus telescopios, descubrió lunas de Júpiter y cráteres en la Luna, desafiando la perfección celestial. Newton sintetizó todo este saber con sus leyes de la física, inaugurando una visión matemática y ordenada del cosmos. Método científico, Francis Bacon y René Descartes. Dos pensadores clave establecieron las bases del método científico, Francis Bacon y René Descartes. Bacon defendió la observación y la recolección sistemática de datos, inductivismo, mientras que Descartes proponía partir de principios seguros mediante la razón, deductivismo. Estos pensamientos distintos, los dos coincidían en que el saber debía fundarse en procedimientos racionales, verificables y objetivos. Esta base permitió un enorme desarrollo de la ciencia en los siglos siguientes. Instituciones científicas y divulgación del saber. Un elemento esencial para el avance de la ciencia fue la creación de instituciones dedicadas a su promoción. La Royal Society en Inglaterra y la Academia de Ciencias en Francia reunieron científicos para compartir descubrimientos, discutir ideas y validar métodos. A través de las revistas científicas, los hallazgos se difundían ampliamente, lo que permitió el surgimiento de una verdadera comunidad científica que superaba fronteras nacionales. Cambios en la visión del universo. Durante siglos se creyó que la Tierra era el centro del universo. Esta idea fue con un fuerte respaldo religioso. Fue reemplazada por una visión en la que la Tierra era un planeta más orbitando un Sol dentro de un universo mucho más grande. Este cambio no fue solo astronómico, sino también cultural y filosófico. Desafió dogmas religiosos, impuso en cuestión la idea de un cosmos cerrado y perfecto. La reacción de la Iglesia fue, en muchos casos, hostil, como lo demuestra el juicio contra Galileo. Impacto en la vida cotidiana y en la técnica. La ciencia moderna no se queda en los libros, transformó la vida cotidiana. La mejora de instrumentos permitió ver lo invisible, desde los astros lejanos hasta las células. La navegación se volvió más precisa, la cartografía más confiable, la medicina más empírica. Esta relación entre la ciencia y la técnica sentó las bases de la revolución industrial y de la aún vigente de que el conocimiento puede y debe servir al progreso humano. La filosofía de la ciencia. La ciencia moderna introdujo una nueva filosofía. El universo es un sistema ordenado que puede comprenderse mediante leyes racionales. Esta perspectiva exige una separación entre lo espiritual, la fe, y lo material, la razón. Gracias a ello, la filosofía moderna se convirtió en el marco reflexivo que acompañó y justificó los desarrollos científicos. Pensadores como Kant, Hume y Locke reflexionaron sobre los límites, alcances y fundamentos del saber científico. La ilustración y la ciencia. Durante la Ilustración, la ciencia se convirtió en un símbolo de emancipación y avance. Los ilustrados pensaban que, mediante el conocimiento racional, la humanidad podría liberarse de la ignorancia, el fanatismo y la opresión. La enciclopedia de Diderot y de D'Alembert resumían este ideal, de unir todo el saber para ponerlo a servicio del pueblo. La ciencia pasó a ser una herramienta no solo de comprensión del mundo, sino de transformación social. El legado de la ciencia moderna.
El legado de la ciencia moderna es inmenso. De ella nacen las ciencias físicas, como la física y la química, pero también las biológicas y sociales. Su método se convirtió en el patrón de referencia para toda forma de conocimiento serio. Además, la ciencia moderna cambió la mentalidad occidental, promoviendo valores como la crítica, la evidencia, el debate y el progreso. Nuestra tecnología actual no sería posible sin ella. Críticas y límites de la ciencia moderna. Aunque la ciencia moderna trajo grandes avances, también ha recibido críticas. A veces ha favorecido una visión reduccionista de la realidad, ignorando lo emocional, espiritual o ético. Además, su aplicación técnica ha generado problemas, desde armamento hasta crisis ecológicas. Hoy en día se propone una ciencia más consciente de sus consecuencias sociales y ambientales, más integradora y humanista. Aspecto interesante, el rol de la duda. Algo que me pareció especialmente interesante es cómo la duda pasó de ser una debilidad a convertirse en una fortaleza. En lugar de asumir verdades sin cuestionarlas, la ciencia moderna parte de la duda. ¿Es cierto lo que creemos? ¿Hay otra explicación? Esta actitud crítica es la clave en todos los campos del saber. Descartes lo resume con su famosa frase, pienso, luego existo, que pone el pensamiento racional en el centro de todo conocimiento. Otra cosa que me llamó la atención fue cómo algunos personajes como Leonardo da Vinci no separaban el arte de la ciencia. Para ellos, todo el saber estaba conectado. Sus dibujos anatómicos no eran solo científicos, sino también obras de arte. Esto me hizo pensar en cómo hoy en día también se necesita esa mirada integral para resolver problemas complejos que requieran la colaboración entre ciencia, tecnología, ética, arte y sociedad. En conclusión, el surgimiento de la ciencia moderna significó una transformación radical en la forma de concebir el conocimiento y en la relación del ser humano con la naturaleza. Se rompió con siglos de pensamiento escolástico que subordinaban el saber a la fe y a la autoridad de textos antiguos. A partir del siglo XVI, con figuras como Copérnico, Galileo, Kepler, Bacon y Newton, se impone una nueva visión del mundo. La naturaleza deja de ser vista como un reflejo de lo divino para ser entendida como un sistema de leyes universales, ordenado y predecible. Esta nueva ciencia se basa en observación rigurosa, el experimento controlado, el uso de las matemáticas para formular leyes y en la duda metódica como punto de partida. El conocimiento ya no es un acto pasivo de repetición, sino un proceso activo de construcción crítica. Con ello nace la figura del científico moderno, alguien que investiga, contrasta y está dispuesto a modificar sus ideas si la experiencia lo requiere. Gracias por su atención.